Hola, ¿qué tal Lorena? ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Pon que sí, sí me oyes. Héctor, estás preguntando si en la psicológica le dan más significado a las clases, ¿te refieres a las clases o las casas? A las casas, me parece que estamos hablando de las casas. Ajá. Bueno, no le dan más significados a las casas. En realidad, nosotros trabajamos con derivaciones de las casas y por lo tanto los significados se multiplican prácticamente hasta lo infinito a través de esas derivaciones que ya os enseñaré a hacerlas. En realidad hay que tener en cuenta que todo lo que representan los tópicos dentro del ámbito de la astrología helenística, pues son bastante más flexibles que los que se aplican dentro del ámbito de la psicológica, ¿vale? En realidad porque hay un trasfondo espiritual que tiene que ver con la religión de los primeros griegos, que les da pues una dimensión espiritual y esa dimensión espiritual le da mucha versatilidad, ¿vale? Le da mucha versatilidad al análisis tópico de las casas. Sobre todo hay un factor a tener en cuenta dentro de la astrología helenística. La astrología helenística funde los significados de los signos con los significados de las casas, pero por encima de todo desvincula el significado dinámico de las casas del significado tópico o, por decirlo así, temático de las casas. O sea, por ejemplo, yo en mi carta pues tengo a la luna situada en el grado 3 de Tauro, ¿vale? Mientras que el ascendente está en el grado 24. Con lo cual, desde el punto de vista de astrología moderna, pues mi luna estaría en la 12. Claro, la astrología moderna, pues es consciente o hace hincapié en que no. Vamos a ver, los planetas en todas las astrologías giran en el sentido contrario a las agujas del reloj. Lo que gira a favor de las agujas del reloj son los signos. Los signos giran a favor en el sentido de las agujas del reloj, porque los signos se mueven con el movimiento rotatorio de la Tierra. O sea, en el fondo, todo lo que nosotros interpretamos a partir del movimiento de la carta es inverso a cómo se produce en realidad. O sea, por ejemplo, nosotros vemos que los signos se mueven de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, los signos. Vemos como, pues primero, o sea, si yo tengo un ascendente Tauro, pues Tauro está en el ascendente y luego pues pasa a la casa 12 y luego pasa a la casa 11 y luego pasa a la casa 10. O sea, es un movimiento ascensional, de ascensión, ¿de acuerdo? Y ese movimiento es un movimiento que cubre todos los signos pasan por el ascendente en 24 horas. También hay que tener en cuenta que el Sol, para hacer el mismo recorrido, 360 grados, necesita un año. ¿Mm? Entonces, el movimiento de los signos a través el movimiento de los signos a través del ascendente es mucho más rápido, es 360 veces más rápida que el movimiento del Sol en la dirección contraria. Con lo cual, en todo lo que representa la manifestación, todo lo que tiene que ver con la manifestación de nuestro cuerpo encarnado, pues tiene muchísima más importancia el movimiento diurno que el movimiento anual, ¿vale? Pero claro, el movimiento anual no se puede obviar, porque el movimiento anual, el movimiento del Sol a lo largo del año, es el que determina las estaciones. Es una de las cosas que voy a comentar hoy, ¿vale? Porque, bueno, hoy la clase va a ser una clase bastante más filosófica de lo que han sido las anteriores, pero también quiero que esta clase pues sea una clase importante que podáis escuchar en varias ocasiones porque que es un poco densa, en cierta medida. No, los signos giran en la dirección de las agujas del reloj en todas. Lo que pasa es que la astrología moderna pues interpreta el movimiento como si fuera al contrario, ¿vale? Porque a la hora de asignar las casas, te da el significado de las casas como si las casas se movieran con los planetas. Eso es un error flagrante.
Es un error flagrante, porque hay que diferenciar claramente lo que es la disposición de las casas de lo que son la disposición de los signos. No, bueno, es complicado cuando se confunde. O sea, es complicado y hace complicadas muchas determinaciones, y es por eso que la astrología moderna falla muchas veces en la asignación de significadores, cuando esos conceptos no se tienen claros, ¿vale? Y el problema es un problema es un problema más astronómico que astrológico, y tiene bastante más que ver con que los astrólogos modernos no miran al cielo. O sea, miran cartas sobre el papel. Entonces no estamos acostumbrados nosotros a mirar los movimientos de los planetas tal y como se mueven en el cielo. Nosotros, que vivimos en ciudades donde hay mucha contaminación lumínica, donde la gente no mira al cielo habitualmente, ¿vale? Tenemos que hacer un ejercicio de imaginación que no tenían que hacer los antiguos, porque los antiguos leían el movimiento de los astros directamente observando el cielo. Nosotros tenemos que imaginarnos el cielo. Pero ese ejercicio, cuando uno aprende los movimientos zodiacales, que es una ley que vamos a abordar ya en un avanzado programa, ¿vale? Cuando uno aprende a interpretarlo de esa manera, pues la verdad es que la carta se ilumina, por decirlo de una manera, adquiere una intuición, una capacidad de percibir cómo se comporta, pues muy, porque da una sensación de cierto poder omnímodo, ¿no? Porque es como descubrir algo, es como descubrir un poder, ¿no? O sea, sí, es que Pablo y yo tenemos muchos puntos de convergencia. O sea, Pablo Jansky y yo, pues, Pablo Jansky, astrólogo muy competente, aunque bueno, hay que tener en cuenta que él es un astrólogo que practica una astrología tradicional un poco más moderna, ¿vale? Un poco más moderna que la que yo practico. O sea, él, por ejemplo, utiliza un sistema de casas de cuadrantes que se llama Cartius, que fue desarrollado por los árabes en el siglo IX. Entonces, Alcatius, este tema tiene unas potencialidades predictivas tremendas. O sea, realmente es un sistema muy, muy potente, desarrollaron los árabes, ¿vale? Pero que le quita algo de efectividad de cartas semirradicales. O sea, cuando hablamos de cartas radicales y semirradicales, estamos hablando de cartas horarias, cartas que responden a preguntas concretas y de inactividades. No, el concepto de identidad que podemos tener los astrólogos tradicionales varía sustancialmente. O sea, para él todo máximo desarrollo en la astrología, ¿vale? Se da aproximadamente sobre el siglo XI, ¿de acuerdo? O sea, con la astrología árabe, que empieza a introducir conceptos topográficos, y que se preocupa más por cuestiones geográficas, o sea, de ubicar en mapas sobre la Tierra, que no sobre movimientos de los planetas en el cielo. Y nada, es que nosotros, que practicamos astrología helenística, le damos más importancia a los movimientos en el cielo, de acuerdo, que a la ubicación topográfica. Y eso también tiene que ver con un hecho que es muy sustancial y muy importante, y es que en la época de los griegos, pues el espacio geográfico dentro del cual se aplicaba la astrología era un espacio geográficamente restringido a una franja en concreto, que es la franja que va de la línea ecuatorial al trópico de Cáncer. Por encima del Cáncer, pues estaban las estepas y estaban los pueblos bárbaros,
y ahí pues no se practicaba astrología. Se practicaba una astrología que sí había una astrología, pero que no era una astrología judiciaria, no era una astrología inmediata, ¿vale? Entonces, para los astrólogos helenísticos y griegos no era tan importante ubicarse en el espacio terrestre, como viese a los movimientos de los planetas en el cielo a través de la eclíptica, a través de la franja de los signos del zodiaco. Vamos a ver, Pablo Inicescu no vamos a discutir mucho acerca de lo que es la técnica, ¿vale? Porque en el fondo él da la técnica helenística, ¿vale? Donde podemos discutir, donde podemos encontrar ciertas diferencias, es en la interpretación de tópicos. O sea, por ejemplo, Pablo Janiszewski y la gente que hace astrología medieval, por ejemplo, a casa 7 le asigna a los enemigos declarados. Y para la astrología helenística, los enemigos, pues son los enemigos en la casa 6, que son los que nos quieren más, ¿de acuerdo? Son aquellos que nos hacen aún sin provecho para ellos. Y los enemigos de un cierto encono personal, pues están ubicados en la casa 12. Sin embargo, para los árabes, los enemigos ocultos están en la casa 12 y enemigos declarados están en la casa 7. Sí, hay ciertos puntos en los que hay diferencias. Por ejemplo, en la astrología helenista, por ejemplo, hay varios indicadores, por ejemplo, para la madre, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los árabes con la madre como el planeta regente de la casa 10. No solamente es la profesión, sino que además es la madre. El ámbito de la astrología helenística representa el papel arquetípico de la madre. Si uno quiere por la madre en concreto, pues entonces los antiguos utilizaban el régimen de las sectas y consideraban a Venus como la madre, ¿de acuerdo? En cartas diurnas. Y tomaban el ascendente para interpretar en el signo en donde se encontraba Venus y tomaban como punto ascendente el grado exacto en el que Venus se encontraba, era una carta luna. Si era una carta luna, hacían lo propio, pero lo hacían con la luna. Y, por ejemplo, lo mismo hacían y había que dar específicamente por el padre del nativo. No por la visión genérica del padre, ¿de acuerdo? Sino por lo que es el padre, pues el papel que juega el padre como individuo. Entonces, la astrología helenística en ese aspecto es muy versátil porque la astrología helenística utiliza muchos puntos ascendentes en función de la pregunta en función de la pregunta que da el nativo. Eso es Saturno para padre. Eso es Saturno para padre. Sería el Sol en cartas diurnas y Saturno en cartas nocturnas. Pero hay que tener en cuenta que no es turno en el sentido de decir, si yo, por ejemplo, tengo a Saturno en Tauro, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo a Saturno en Tauro, pues habría que colocar, y mi nocturna, habría que colocar como ascendente que representa como hombre en concreto, o sea, como ser como hombre en concreto, ¿de acuerdo? En el exacto en donde yo tengo a Saturno. O sea, tomaríamos como punto ese punto, que es el punto 16 de Tauro, porque yo tengo a Saturno 16 de Tauro, ¿vale? No tomaríamos el ascendente en 24 de Tauro, que es donde yo lo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué representaría? Pues que Géminis sería los recursos del padre. Y, por ejemplo, a casa serían mis tíos, o sea, los hermanos de mi padre. Y la casa Q representaría al padre del padre. Y la K5 daría a mí. Con lo cual, si hay que ver el concepto en que mi padre me sabría la 5 a partir del ascendente, tomando como punto ascendente a Saturno en mi carta nocturna. Lo cual, mi padre, yo sería Virgo. ¿No? Yo vendría representado por Curio, no como en mi carta, que mi carta será este Tauro y yo vendría a estar representado por Venus. Entonces hay que tener en cuenta
que nosotros, y les sorprende mucho a los astrólogos modernos cuando empiezan a entrarse en la astrología tradicional, que hablan nosotros, astrólogos que practicamos astrología tradicional desde hace más tiempo, y se dan cuenta de la importancia que nosotros le damos a signos ascendentes. Por ejemplo, Cristina, tú eres un ascendente Capricornio, con lo cual nosotros, por ejemplo, no tomamos como significado principal a tu figura, de tu figura, ni al Sol ni a la Luna. Evidentemente que el Sol y la Luna tienen un peso muy importante. Carta representa pues la mente inconsciente, o sea, todas aquellas funciones vegetativas que generan nuestra visión del mundo y nuestra visión de la realidad, o sea, por decirlo así, y el Sol representa la luz de la conciencia, pero claro, nosotros, tanto esa mata representa la realidad que nosotros tenemos a un nivel inconsciente y que no podemos variar porque es comparada en nuestros instintos, como el sol que representa la luz de la conciencia, pues normalmente las personas pues tendemos a vincularlas a ciertos asuntos de nuestra vida. Por ejemplo, yo tengo casa 4, tengo a Leo, ¿de acuerdo? Mi casa 4, con lo cual el sol toma el papel de significador de la casa 4 que es entonces, y mi padre. Entonces, en mi por ejemplo, el sol, que es la luz de la conciencia, está dada a la estirpe de mi familia, ¿vale? Y significa el padre. O sea, yo y el sol para mí es el padre, ¿vale? Y está en la casa 9 y es la casa de la filosofía. Entonces, bueno, explica muchas cosas acerca de cómo yo meto cosas en el ámbito de lo que representa la casa 9, que es la educación superior, que es la espiritualidad, la religión, la maestría, ¿no? O sea, yo tiendo a esos factores a la figura paterna, ¿no? O sea, lo que representó mi padre para mí, que fue una figura pues, muy inspiradora en mi vida, pero que esas son las maravillas que tiene la astrología, que te permite que la astrología tradicional que le da un valor de precisión muy estricto a todos los significadores, a todos los significadores de la carta. Vamos a ver, decía Héctor de que todos se pusieran de acuerdo. Yo creo que con el paso del tiempo, sobre todo lo iluminadoras que fueron las 2 décadas de 90, el siglo pasado, y primera década del siglo XXI, en la recuperación de los textos antiguos, creo que poco a poco pues se van unificando alrededor de dónde están las raíces de la astrología. Y creo que ese factor, que es el ámbito latino, que están defendiendo algunos astrólogos, Pablo Infesti, yo y otros, como Rafael Gilbrand, Pepa Sanchís, Tito Maciá, pues cada uno a su manera. Estamos Somos gente que está tratando de rehabilitar las fuentes tradicionales. Ese es un papel muy importante que va a poder generar todo el tiempo a través de transmisión que podamos hacer de esos textos antiguos, pues yo creo que va a unificar bastante los criterios, ¿no? Sobre todo porque lo que nosotros tenemos o lo que se pretende no es condenar una astrología, formas de astrología más o menos marginales o marginalizar determinados tipos de cosas, sino hacer notar a la astrología contemporánea se puede hacer muchos tipos de astrología sin reventar las bases, o sea, sabiendo de dónde proceden los significadores que se utilizan y haciéndolo con todo el poder de las herramientas que nos da la astrología tradicional, ¿no? Entonces, bueno, y eso sobre todo teniendo en cuenta que hacen muy importante para en línea todo lo que representa pues los grandes descubrimientos que hicieron los logos que crearon el reloj del zodiaco y que pues ese brillo pues que alcanzó en la época
la época mística, porque en buena medida la ciencia moderna está corroborando muchas de las iluminaciones que tuvieron esos individuos. Entonces, bueno, son los grandes maestros, o sea, aquellos los que queremos padecer. Nosotros lo tenemos mucho más fácil, porque tenemos armas muy poderosas y sobre todo poco a poco pues estamos recuperando el legado. Se está traduciendo. Por ejemplo, yo ahora estoy preparando la traducción de textos de Ezra, ¿no? Que no están traducidos al castellano y que yo creo que cuando eso se traduzca pues será una cosa muy importante, ¿no? Que eso nosotros, hablantes en castellano, pues lo tenemos más difícil, porque en realidad todas estas traducciones pues yo las estoy haciendo en inglés, ¿vale? O sea, en el anglosajones traducciones llevan 15 años rodando. No, el libro de Dumont no es tradicional, pero el libro de Dumont tiene cosas muy valiosas. O sea, Eloy Dumont hizo un gran trabajo y preparó bastante el camino. O sea, yo he leído varias veces el manual de astrología de Eloy Dumont y ojalá los astrólogos psicológicos tuvieran unos fundamentos tan sólidos, ¿no? Entonces, muchos astrólogos psicológicos pues nos arrojan a la cara el grueso volumen de Dumont. Dumont fue director del CABA, o sea, el Centro Astrológico de Buenos Aires, y no se dan cuenta de que muchos de nosotros, antes de practicar la astrología tradicional, pues nos habíamos empapado el libro de Dumont varias veces. O sea, yo me he leído media docena de veces el libro de Dumont y es un buen tocho, ¿eh? Es un tocho de unas cuatro. Lo que pasa es que cuando descubres el poder de la astrología tradicional te das cuenta de que probablemente Dumont hubiera podido hacer cosas mucho más interesantes practicando astrología tradicional y su manual, en lugar de tener casi 500 páginas, pues tendría a lo mejor 150, ¿vale? No, Eloy Dumont no puede haberse asociado a astrología psicológica salvo por el hecho de que Eloy Dumont enseñó en el CABA y trató de un aproximar la astrología a los valores del psicoanálisis, ¿de acuerdo? O sea, él utilizó en gran medida las herramientas de la astrología para tratar de adaptarlas a la terapia psicoanalítica. Eloy Dumont tenía una preparación universitaria muy sólida. Sin embargo, muchos de los astrólogos psicológicos, ¿vale? Son personas que han estudiado otras cosas. Entonces, bueno, tiene mucha importancia en la manera en que cada cual ejerce la astrología, el tipo de educación que ha recibido en otras disciplinas. O sea, por ejemplo, para mí es mucho más importante la astrología tradicional porque mi formación es una formación académica que está muy vinculada al estudio de la filosofía clásica. Entonces, cuando yo estudiaba en la universidad, pues estudiaba básicamente historia de ideas y historia de la ciencia, pero historia de la ciencia antigua. Entonces, bueno, pues eso ha modulado mis intereses y ha hecho que con el paso de los años, pues yo me haya ido acercando más a la astrología tradicional. Bueno, si queréis empezamos con el tema del arquetipo, ¿vale? ¿Os parece bien? Muy bien. Pues nada, pues os empiezo a explicar. Esta clase no será sencilla porque son conceptos en algunos casos bastante metafísicos, pero familiarizaros con esa atmósfera, ¿de acuerdo? Porque luego a partir de ahora lo que vamos a hacer, y yo es
es una ambición que tengo para nosotros y para nuestra escuela, ¿de acuerdo? Empezar a utilizar casos de consulta, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, me gustaría mucho que pudierais, respetando obviamente la confidencialidad de mis consultantes, ¿de acuerdo? Que pudierais escuchar sesiones como hoy, por ejemplo, apoyo Roger, ¿de acuerdo? Porque con la consulta que he tenido esta tarde, pues que lo mismo que Roger puede escuchar eso, pues que también lo podéis escuchar vosotros y veáis cómo es la práctica sobre el terreno, con clientes, ¿de acuerdo? Pero claro, eso tiene, sí, eso será muy, yo creo que será muy interesante. El problema es un problema deontológico, o sea, es un problema de ética profesional, ¿no? O sea, eso hay que hacerlo, pues, preservando en todo caso la confidencialidad, ¿de acuerdo? O sea, que no se sepa en realidad a qué persona se refiere, ¿de acuerdo? Pero creo que será muy importante si somos capaces de hacerlo y trabajar sobre los gráficos, o sea, sobre los gráficos de las cartas. Bueno, también se da el hecho de que en la práctica, podríamos decirlo así, en la práctica cotidiana de la astrología profesional, ¿de acuerdo? Muchas veces tenemos que dar saltos muy drásticos, porque normalmente hablamos con personas que no manejan el lenguaje astrológico. Entonces, muchas veces nosotros ya llevamos una práctica de laboratorio, o sea, antes de realizar una consulta, nosotros hacemos un esquema técnico en el cual pues quedan descritas todas las variables y luego muchas veces lo que tenemos que hacer es traducirlo al lenguaje de la persona. Y entonces en ese aspecto, si nosotros solamente vemos lo que es en sí la consulta, pues se pierde mucha información. Pero lo que vamos a hacer es que eso lo vamos a potenciar con notas, ¿de acuerdo? O sea, lo que es mi esquema antes de realizar una consulta, pues os lo paso por escrito, ¿de acuerdo? Y cuando lo tengáis bien interiorizado, pues, o leído por lo menos, luego os hace la consulta y si surgen dudas, pues vosotros me las podéis ir planteando y puedo iroslas respondiendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Héctor, me preguntabas al principio el tema de lo de las casas. Me interesaba mucho presentar la adscripción por temas, por tópicos, a cada una de las casas porque me gustaría empezar pronto con el tema de las horarias. Entonces, si os fijáis, la adscripción de significadores a las casas está muy vinculada a cosas muy concretas. O sea, hablamos de inquilinos, hablamos de vendedores, hablamos de ladrones, hablamos de coches, hablamos de pianos, hablamos de violines, hablamos de tratamientos, hablamos de abogados, o sea, de cosas que son de preguntas muy concretas. O sea, por ejemplo, voy a tener un juicio, ¿cómo va a salir el juicio? ¿No? O sea, o voy, por ejemplo, a pasar la ITV del coche, voy a tener algún tipo de problema de inspección técnica de vehículos. Esas son preguntas muy concretas, de preguntas horarias, que se pueden responder a través de la astrología de manera muy directa, ¿de acuerdo? Si uno maneja bien los significadores. Entonces, bueno, la práctica horaria no es una práctica más complicada que la astrología natalicia, o sea, la astrología natal. De hecho, es más sencilla. Lo que pasa es que obliga a a manejar los significados. eh, vale, la respuesta siempre. O sea, te va a sorprender, Héctor, hasta qué punto una carta horaria respecto a una concreta puede atinar contexto, como con situaciones, como con lo que va a ocurrir. Pues lo primero, yo creo que tendríamos que llegar al punto en que explicáramos las casas dentro del curso básico, pero creo que la astrología horaria vamos a empezar muy pronto, porque eso es una de las herramientas más poderosas que tiene la astrología, en el sentido de que, eh, como ha podido hoy notar Roger, o sea, más que centrarme en la consulta que he tenido hoy con mi clienta en cuestiones psicológicas,
pues ha estado más vinculada a situaciones vitales. O sea, como por ejemplo la época en la que esa persona pues tuvo su primera relación sexual o cosas que tienen que ver con la dinámica de su convivencia con la pareja o las relaciones con los padres o el tipo de vínculos que establece esa persona con los hijos, pero a un nivel concreto, un nivel de situaciones, ¿vale? No es tanto entrar en cuestiones psicológicas, que también se entra porque es necesario muchas veces para la contención al cliente, también para que el cliente sienta que hay una conexión, ¿no? O sea, que hay una conexión a un nivel profundo. Pero la astrología tradicional está muy centrada en los datos concretos, en las situaciones concretas. Entonces, da muchas veces la impresión por parte del cliente de algo mágico, o sea, porque lo dice, por ejemplo, la clienta, o sea, no sé, en algún momento se pensaba que es vidente, ¿no? Y en realidad no es así, o sea, nosotros no practicamos videncia, nosotros lo que practicamos es una lectura de los planetas en su posición sobre unas variables que son muy estrictas. O sea, nosotros practicamos álgebra, no es una técnica adivinatoria, no estamos ahí interpretando un símbolo, estamos interpretando unos significadores que tienen unas identificaciones muy concretas. Entonces, claro, mi ambición como profesor dentro de este ciclo, ¿de acuerdo? Es familiarizaros con esas técnicas para que podáis empezar a usarlas y las desvinculéis de su componente psicológico para entrar en lo que son. Hombre, si te digo la verdad, si no lo llevas bien preparado y no sabes con lo que te vas a enfrentar y esperas que sea el cliente el que te vaya dando pie, la verdad es que sería muy complicado poder hacer bien nuestro trabajo. Evidentemente, para mí es mucho más útil que el cliente dé mucha información, porque cuanta más información te da, más posibilidades tienes de construir la carta de manera atinada. Pero por desgracia, muchos clientes se vuelven mudos, sobre todo al principio, si no están familiarizados con el lenguaje astrológico. Entonces, muchas veces lo que tienes que demostrar con la descripción de la carta es que verdaderamente la carta da unas pautas, ¿no? Y luego, pues también hay un factor muy importante, es el factor de que por regla general tenemos que hacer pues un ataque de fuerzas en el sentido de demostrar el poder de la carta, con lo cual queda en una sesión concentrada mucha información que no es capaz de asimilar totalmente el cliente, con lo cual tienes que grabar la sesión, que a lo mejor son 2 horas o 2 horas y media, para que el cliente la pueda escuchar tantas veces como requiera, pueda tomar notas y nosotros luego podamos resolver las dudas que le vayan surgiendo, ¿no? Y hombre, he hecho muchas cartas, por ejemplo, en Facebook en otros momentos, ¿vale? En otros momentos en los que era importante mostrar cuestiones de índole técnica sobre cartas de individuos que nadie conoce personalmente. Sí, bueno, pues en nuestro caso la verdad es que la carta no te da tanta holgura, ¿vale? Como para variar fundamentalmente los aspectos que son más importantes de la carta. Astrología psicológica, obviamente, pues se practica más sobre aspectos que tienen que ver con la interpretación del astrólogo. O sea, el astrólogo interpreta la reacción del cliente, en función de la reacción del cliente muchas veces modifica. ¿Hola? ¿Ahora no se oye? Sí, sí, ¿se oye? ¿Se oye? Bueno, estos 2 días ha habido algún problema.
Bien, vamos con el tema del arquetipo, ¿vale? Vamos a empezar hablando, hablando de estas cuestiones, ¿vale? O sea, que aquello sobre lo que quería centrar esta charla tiene que ver con el arquetipo, ¿vale? El arquetipo zodiacal del que tanto habla la astrología psicológica no es el arquetipo tal y como lo entendemos los astrólogos tradicionales. ¿Mm? O sea, yo por el arquetipo me refiero a las relaciones conceptuales inherentes en el zodiaco. Podemos considerar el zodiaco desde una perspectiva sideral, o sea, la posición de las constelaciones, o tropical, que es la que se practica, porque cuando nosotros estamos hablando cuando nosotros estamos hablando de una astrología que practica la lectura del zodiaco tropical, ¿vale? No es que nosotros nos olvidemos de que, por ejemplo, cuando yo nazco con el Sol en Capricornio, cuando yo nací con el Sol en Capricornio, el Sol no se encontraba transitando la constelación de Capricornio, sino que se encontraba transitando la constelación de Sagitario. O sea, por ejemplo, si a mí la interpretación me la hiciera un astrólogo védico, para un astrólogo védico mi Sol se encontraba en Sagitario. Esto es por el tema de la precesión de los equinoccios. Eso nosotros, nuestros astrólogos tradicionales, no lo olvidamos. No es que nosotros no sepamos dónde se encuentran los planetas en cada momento, que nosotros funcionamos según dos zodiacos. El zodiaco, que es el zodiaco sideral, en el cual yo nací con el Sol en Sagitario, tiene que ver más con mi conformación espiritual, y el zodiaco tropical da una faceta que tiene más que ver con la transmisión. En ambos casos, o sea, utilicemos el trópico o utilicemos el sideral, la astrología siempre toma la perspectiva de la Tierra. No en sí la perspectiva de la Tierra, sino la perspectiva del lugar en donde nace la persona. Entonces, el zodíaco tropical está vinculado al ritmo de las estaciones, o sea, al modo en que el Sol modifica las condiciones ambientales en las cuales nace el individuo. El sidéreo no está centrado en la perspectiva estacional, sino que está centrado en todas las cosas que ocurren más allá de la esfera de la Luna. Todo lo que tiene que ver con nuestra vocación espiritual. Con lo cual, por ejemplo, y eso ocurre porque la astrología védica, por ejemplo, tiene una vinculación más estrecha con valores trascendentales que tienen que ver más con arquetipos eternos. Es que nosotros consideramos esos arquetipos eternos, pero los consideramos vinculados a la manera en que el Sol y los planetas varían las condiciones en las cuales nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida, ¿vale? Con lo cual, nosotros le damos mucha más importancia a la vinculación de los signos con los lugares terrestres de lo que lo hacen los védicos. Eso no quiere decir que la astrología sideral no funcione, funciona y funciona muy bien. Lo que pasa es que no funciona tan vinculada a los hechos que tienen que ver con las circunstancias de lo cotidiano, ¿vale? Entonces, la astrología siderea, muchos astrólogos tradicionales modernos utilizan el sistema sidéreo. Por ejemplo, Rafael Gilbrand lo hace muy bien con el sistema sidéreo. Y él defiende pues, que la perspectiva helenística era la perspectiva que tomaba el zodiaco sideral como punto de partida. Lo que hay que entender es que en la época helenística, el zodiaco sidéreo y el zodiaco tropical prácticamente coincidían. Pero luego, con el paso de los años, pues se fue generando ahí una distorsión, ¿vale? Y, por ejemplo, pues las personas, o sea, el punto vernal se sitúa en estos momentos, o sea, el punto equinoccial, no se sitúa en Aries desde la perspectiva del sistema sideral, sino que se ubica en Piscis, ¿de acuerdo?
y en el año, sobre el año 2136, en el año 2136 va a entrar en Acuario, la famosa era de Acuario, ¿no? Y llevamos viviendo dentro de la era de Piscis, pues los últimos 2000 años, ¿no? Porque fue la época en la que entró pues el solsticio en Piscis, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que para nosotros, astrólogos tradicionales que utilizamos el sistema tropical, para nosotros el inicio de la primavera es siempre 0 de Aries. Bien, o sea, cuando estamos hablando de las relaciones conceptuales inherentes al zodiaco, estamos hablando de los números, ¿vale? Las formas geométricas, los ángulos, los elementos y las naturalezas de las constelaciones y de los signos, ¿vale? O sea, esos son los valores que nosotros estamos defendiendo cuando estamos hablando de arquetipos, ¿de acuerdo? Es lo que Abu Mashar, por ejemplo, o Guy Bonatti llamaba la sustancia de los signos. ¿Sí? O sea, lo que sustancialmente representan los signos. O sea, el arquetipo, tal y como nosotros lo defendemos, o tal y como nosotros lo percibimos, o sea, es una idea platónica, ¿de acuerdo? Y se encarna en el zodiaco sideral, ¿de acuerdo? Es a partir del zodiaco sideral como se regulariza en 12 signos de 30 grados, ¿vale? O sea, nosotros vemos el zodiaco, son 12 signos, 30 grados. Eso está tomado en un primer momento en cuanto el arquetipo es una imagen en el nous, una imagen en el intelecto divino, ¿vale? En lo que hay más allá de la esfera de la luna. ¿Mm? Pero ese arquetipo también se refleja en los 12 signos invisibles, o sea, de los 30 grados del zodiaco tropical. O sea, hemos de diferenciar claramente entre el zodiaco visible, lo que vemos en el cielo, que es, por ejemplo, en mi carta, si el Sol, de acuerdo, en mi carta está en Capricornio, en realidad en el cielo, tal y como se veía en el momento en el que yo nací, el Sol se encontraba en la constelación de Sagitario, como os comenté antes. Entonces, el zodiaco tropical es un zodiaco intelectual, ¿vale? Mientras que el zodiaco siderio es un zodiaco que se basa en la percepción directa de los planetas. Em, Aunque hay 12 constelaciones zodiacales que están dispuestas a lo largo de la eclíptica, pues las constelaciones no tienen todas 30 grados de longitud, ¿vale? O sea, por ejemplo, algunas constelaciones son más extensas, ocupan más lugar en el cielo, y otras son más cortas, por ejemplo. Por ejemplo, Leo, la constelación de Leo, ocupa 40 grados en la eclíptica, no 30. Y, por ejemplo, tenemos Aries, que es una constelación que ocupa muy poco espacio en el cielo, con lo cual la constelación de Aries no sobrepasa los 7 grados, o sea, es el tercio de un signo. ¿Mm? Y, por ejemplo, también tenemos que hay algunas constelaciones que se superponen. O sea, Aries y Acuario están superpuestas. ¿Mm? Vamos a ver, no es eso lo que yo quiero explicar hoy. O sea, en realidad nosotros lo que nos interesa es lo que es regular, o sea, lo que tiene que ver con la geometría. ¿Mm? Y lo que no se puede ver, sino porque lo que no se puede ver en el cielo, que es la división regular, ¿vale? O sea, los caldeos ya utilizaban un zodiaco sideral de 12 signos, de cada uno de 30 grados de longitud, ¿vale? Pero, como os estaba explicando antes, como resultado del fenómeno de la precesión de los equinoccios, el punto vernal, o sea, aquello que nosotros definimos como el cero de Aries, el principio de la primavera, ¿vale? Eh, ese punto vernal retrocede lentamente a través del zodiaco sideral durante un periodo de cerca de 25.000 años. Esto hace que el punto vernal en cada signo permanezca durante unos 2100 años, como os estaba comentando antes. O sea, la evolución de la precesión de los equinoccios, que va en el sentido contrario al movimiento de los signos, se corresponde a un grado cada 72 años, ¿vale? O sea, cuando yo hablo de constelaciones, me refiero a las agrupaciones de las estrellas reales, que tienen muchos nombres,
en el cielo, tanto las zodiacales como las extrazodiacales, porque nosotros vemos en el cielo a lo largo de la eclíptica 13 constelaciones, ¿vale? Pero las constelaciones identificadas dentro del ámbito antiguo eran 48 y ocupan pues todo el cielo, porque nosotros vemos estrellas en todas las partes del cielo. Muy bien, eso es la constelación. La constelación es la manera en que dibujamos las estrellas o en que se dibujaron las estrellas en el cielo, ¿vale? Pero yo, por signo, a lo que me refiero es a la división regular de la eclíptica en 12 unidades de 30 grados, ¿vale? Tanto los zodíacos siderales como los zodíacos tropicales. O sea, a mí lo que me interesa, mostrar es que es una división matemática, es una división geométrica, ¿vale? Em, mm, Hay que imaginarse de manera correcta la esfera. O sea, había un antiguo, David Ben Curra, que explicó eso hace muchísimo tiempo y que estableció las bases para entender ese zodiaco regular, ¿vale? Y ese zodiaco regular, que son 360 grados, divididos en secciones de 30 grados, ¿vale? Es para mayores escritores antiguos y medievales sobre astrología, s- los términos que definen el signo, ¿de acuerdo? Aunque para los antiguos signo y constelación, pues a menudo se consideraban sinónimos, de modo muy parecido a como nosotros empleamos la sinonimia entre estrella y planeta. Nosotros miramos, vemos una serie de luces en el cielo. La primera división que establecen los antiguos es división entre las estrellas que se mueven y las estrellas que no se mueven. Las estrellas que se mueven, visibles, son 7, que son los 7 planetas. Bueno, en realidad, 5, porque el Sol y la Luna, pues no los interpretamos como estrellas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros los astrólogos tradicionales nos referimos a los planetas como planetas Sol y Luna, los luminares, y como planetas estrellados. Y los planetas estrellados son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, ¿vale? Vale. La precesión de la que estaba hablando antes, ¿vale? Está al final de cada uno de los signos. Por ejemplo, la era de Acuario empezará cuando el punto vernal entre en el minuto 60 del grado 30 de Acuario y terminará cuando salga del grado 0 de Acuario. O sea, empieza en el momento, va en dirección contraria al punto vernal, o sea, en la precesión, ¿vale? O sea, he hecho énfasis en el tema de las estrellas fijas y las constelaciones, ¿vale? Porque el conocimiento de las constelaciones y cómo fueron utilizadas por los antiguos y en el periodo medieval es algo que los astrólogos modernos, los astrólogos psicológicos y la mayor parte de los astrólogos, incluso los tradicionales, pues lo ignoran, ¿vale? Pero incluso cuando tratan de explicarlo, ellos se centran solamente en cuestiones que tienen que ver con la astrología, que no tienen que ver con la astronomía. Y entonces, pues de esa manera permanecen inconscientes de los textos filosóficos que fueron los que construyeron la manera de hacer la astrología en la época en que se desarrollaron la astrología, ¿vale? Olvidan un factor muy importante para entender el desarrollo de la astrología, que es la literatura mística, ¿de acuerdo? Sobre todo de las religiones monoteístas, como judaísmo, el cristianismo, el islam. O sea, son religiones que luego surgieron como religiones muy vinculadas a todo lo que tiene que ver con el sol, que fueron miras precisamente que le dieron esa importancia al factor solar. Entonces, tanto judaísmo como islam están muy vinculadas a desarrollos de la astrología cuando la astrología se dio, ¿vale? O sea, también influyen y también deberíamos tener en cuenta pues las literaturas sapienciales de Oriente, el Veda o el Taoísmo, ¿de acuerdo? También deberían ser factores a crear por los astrólogos, ¿vale? Porque hay muchos componentes astrológicos dentro de esas
dentro de esas tradiciones, ¿no? Y lo que ocurre eso es que nos queriendo darle una dimensión, nosotros queriendo darle una conexión a todos estos factores puramente astrológicos, o sea, y puramente astronómicos, esta base filosófica, nuestra visión de la astrología, pues es bastante incompleta, ¿no? Y aunque no se den cuenta los astrólogos modernos, la ignorancia que engendra esas omisiones, pues nos aleja de la doctrina esotérica. Y esa es precisamente esa doctrina esotérica la que reconcilia los diferentes tipos de astrología, como la practican las personas, los sideralistas o los tropicalistas, y al relacionar a la persona individual con toda la humanidad, ¿no? O sea, porque hay que tener en cuenta que si las cartas realmente reflejan lo que sos, ¿de acuerdo? Es porque al hombre como la hace concreto sujeto de humanidad, ¿vale? Por ejemplo, una de las fases más, pues una de las profundas de la historia de la astrología es la que se practicó en tiempos del judaísmo en la región. Habéis oído hablar de la reina de Saba, que fue consorte de Mon, ¿de acuerdo? La reina de Saba fue consorte del rey Salomón y procedía a una zona que se llamaba así, y ahí había astrólogos muy importantes, ¿de acuerdo? Una corriente astrológica que fue muy, muy importante, ¿no? Eh, los sabios de aquel tiempo se proyectaban la sabiduría en forma de mitos, ¿de acuerdo? Al cielo estrellado, porque de esa manera, a través de los hitos astronómicos que ocurrían, podían observar el legado espiritual de sus propias religiones, ¿no? Entonces, las ciudades, los países, las civilizaciones, pues han ido, venido, pero aún hoy en día podemos ver de los antiguos plasmados en el cielo, a través de la evolución del cielo en sus respectivas épocas. Es muy hermoso ver todo lo que tiene que ver con las antiguas escrituras, incluso los movimientos de los planetas que ocurrieron en los momentos en los que esos acontecimientos tuvieron lugar. Entonces, en esa época, o sea, en la época de los astrólogos de Saba, ¿de acuerdo? A los astrólogos lo que solamente les interesaban los factores que tenían que ver con la eclíptica, sino también factores que tenían que ver con otras constelaciones, ¿no? La constelación tenía su propia historia, una historia vinculada a los mitos. Entonces, los sacerdotes de Saba utilizaron las constelaciones para instruir a los candidatos que buscaban más. O sea, la puede encontrar la sabiduría de los antiguos sacerdotes de Saba, ¿de acuerdo? A través del zodíaco, y además a través de eso podemos vincular a las personas de los tiempos modernos a esas épocas, ¿no? Entonces, para ser más concretos y venir más aquí a que está más cerca de nosotros, no tanto tiempo, hay que decir que la astrología medieval, ¿vale?, reconoció eras en el cielo que se extendían sobre la Tierra, ¿de acuerdo? Una para cada uno de los 7 planetas, que es lo que os expliqué el otro día, cuando colocábamos a la Tierra, luego a la Luna, luego a Mercurio, luego a Venus y así, 7 esferas. Pues para los antiguos, la otra esfera más, que era la esfera de las estrellas fijas. Entonces, contando Tierra hay 9 esferas. Y bueno, algunos filósofos, pues teólogos, incluso Aristóteles, ¿eh?, agregaron una más, que es la esfera del empíreo, ¿de acuerdo? Que ellos decían que era de fuego puro, ¿no? O sea, según la opinión cristiana, o sea, el empíreo era el lugar donde vivía Dios, donde vivían los ángeles. O sea, es el ámbito del cielo, además está en Dante y en la Divina Comedia, ¿no? En cierto sentido, de acuerdo con esta manera de conceptuarlo,
el trono de Dios, el cielo, ¿no? O sea, el cielo de las estrellas fijas. Y entonces se decía que Dios daba ese trono pues, por encima de los cielos, ¿no? O sea, este concepto de la octava cielo, el ciento, el trono de Dios, pues es una doctrina esotérica que se abrió camino en el cristianismo, pues prácticamente desde el principio, ¿no? Y eso también se muestra en los textos gnósticos griegos, ¿vale? Y también se encuentra en el Islam. Y bien, pues a veces se afirma que el zodíaco es la palabra de Dios, ¿no? O sea, es la representación del logos. O sea, las verdaderas escrituras, las escrituras esotéricas, ¿vale? Las, las, las escrituras esotéricas no están escritas en los libros, sino que están escritas en el cielo, ¿de acuerdo? O sea, después de estudiar detalladamente la astrología a Estel Sapiencia, o sea, a través de los textos herméticos, a través de Gabirol, por ejemplo, o la Cábala, ¿vale? De los neoplatónicos, de los árabes, la lectura del Timeo de Platón, ¿vale? Y los primeros cristianos, los textos antiguos. em, mm, lo que percibimos es que las escrituras en cierta medida pues crearon una especie de clave para transmitir de manera esotérica, ¿de acuerdo? Y artificiosa lo que está escrito en el cielo, ¿no? Y eso lo podemos nosotros contemplar desde la perspectiva astrológica cuando entendemos nuestras raíces, ¿vale? Porque podemos leer en el cielo, por decirlo así, la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y, y bueno, eso no solamente ha sido así en el ámbito de la astrología, ¿no? O sea, también se encuentra en la alquimia, ¿vale? Y pues tiene muchos nombres, ¿no? O sea, como todas las ciencias eh, esotéricas y espirituales tienen una clave celeste, ¿vale? Entonces, todo esto de lo que estoy hablando es propiamente el arquetipo. Es un arquetipo que, como podéis ver, no tiene que ver con el arquetipo del alma, sino que tiene que ver con el arquetipo del espíritu. O sea, de la ciencia divina. No tiene que ver con la mente humana, tiene que ver con la mente divina, ¿de acuerdo? O sea, no hablamos del arquetipo de Jung, ni tampoco una colección de arquetipos, ¿vale? Estamos hablando de un patrón original del que proceden todas las cosas que están presentes en todas las literaturas tradicionales, o sea, desde el principio de los tiempos, ¿no? Todo esto es ni más ni menos que la imagen o la palabra de Dios, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos hablando del zodiaco, estamos hablando del hombre, pero como humanidad. Es lo que los griegos llamaban antropos. Por ejemplo, los, los judíos llamaban Adán Kadmón, ¿vale? O Adán, el Adán secreto, o sea, el hombre noble, ¿de acuerdo? El sí mismo y también de sus determinaciones, pues el árbol de la vida, ¿no? Todo esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en el Génesis, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Génesis 1:27, que yo siempre lo recuerdo, ¿de acuerdo? El original hebreo dice que Dios creó al hombre a su imagen y lo creó de Dios, lo creó como hombre y mujer, ¿vale? Eh, yo quiero haceros hincapié en el reconocimiento esotérico en el Génesis del carácter andrógino de Adán, ¿vale? O sea que el hombre, en el sentido zodiacal, no es hombre o mujer, es hombre y mujer. ¿Mm? Entonces, también hay que tener en cuenta que la palabra Adán en hebreo no significa hombre. O sea, un hombre en hebreo es Ish. Lo que significa realmente Adán en hebreo es humanidad. O sea, el Adán creado a imagen de Dios, Elohim, es una humanidad andrógina, hombre y mujer juntos en uno solo.
Uno solo, pero ¿en qué? O sea, en una imagen. Y esa imagen es la imagen de Dios, es la imagen de Elohim, ¿vale? Ahora bien, aquí una palabra curiosa y para una copia más clara tendría que ser un poco fundamental. El de Elohim significa el uno y se usa para referirse a Dios como el Dios único. Pero después de él viene un final femenino, Og. Todo solo, sin el im de Elohim, el Og significa diosa, diosa. Con el final masculino en plural tenemos Elohim, aquel que es masculino y femenino, que se combinan ya como eran uno en plural. Entonces, de modo bastante claro, en Génesis 1:27 no se habla de la creación del hombre, sino que se habla de la creación de una que refleja a Astor, que también es andrógino. O sea, la figura del Dios de los judíos, tal y como está presente en el Antiguo Testamento, ¿vale? No es un hombre. Con lo que esto de la religión patriarcal de los antiguos es un invento, ¿no? O una falta de comprensión, ¿de acuerdo? Bueno, em, bueno, estábamos hablando de la condición andrógina de Elohim, de Dios, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la imagen en la que se crea esta humanidad? O sea, ¿qué características tiene la imagen de la humanidad? Bueno, es una imagen luminosa. Es el origen de la palabra Dios en las lenguas indoeuropeas viene de la palabra para luz. Por ejemplo, Dios en latín es Diaus en sánscrito. Diaus Pitar, ¿de acuerdo? Es Júpiter. Diaus Pitar, Júpiter. Con lo cual la imagen de Dios es luz, es la luz de las estrellas. Y más específicamente la luz de las estrellas de las 12 constelaciones del zodiaco sideral del que estábamos hablando antes, ¿vale? El hebreo es una lengua semítica, no es una lengua indoeuropea. Pero las palabras Dios, que hay muchas dentro del ámbito de la lengua hebrea, ¿de acuerdo? Son, pues por llamarlo así, títulos, procesos verbales y oraciones cortas que nos explican quién es Dios, o sea, las características de Dios. Por ejemplo, la palabra Jehová es una forma del verbo ser. El Eye, o sea, la palabra de la que proviene Elías, la traducción es yo soy. O sea, Baal, Adonai, todas, por decirlo así, frases que explican una característica de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso que parece, todo esto que parece muy antiguo, en el fondo es muy moderno. Entonces, en lo que voy a decir a partir de ahora, pues es como poner un pie en el siglo XXI y un pie en el siglo XIII, ¿vale? Que lo que voy a explicar ahora, pues probablemente os pueda parecer una regla, ¿no? Pero yo creo que es así y además está muy presente en todo lo que he leído a lo largo de los años sobre todo este tema, ¿no? Al principio de Génesis dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, que fue el principio de todo. Yo creo que en la palabra en latín lo expresa mejor, ¿no? Dice en latín, in principio creavit Deus caelum ad terram, ¿vale? Y eso literalmente puede significar que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, o que en primer lugar Dios creó el cielo y la tierra. Y hay una diferencia muy importante entre decir, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, o que en primer lugar Dios creó el cielo y la tierra. Porque en primer lugar quiere decir, primero hice una cosa, luego hice otra y luego hice otra. Sin embargo, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, quiere decir que en el principio creador de Dios se aplicó en el cielo y en la tierra como principio que actúa en todo momento. No, si hablamos de primer lugar,
hablamos de una que ocurrió y otra, y luego ocurrió otra, y luego ocurrió otra. Si estamos hablando de que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, significa que el principio de todas las cosas es ese acto creador de Dios, ¿vale? En hebreo, ¿vale? Tal y como está en hebreo, es exactamente la misma ambigüedad, ¿vale? O sea, Bereshit, que es la palabra que se dice en hebreo, pues puede significar al principio o en primer lugar. Es decir, el principio o el primer lugar. El principio o lo primero se convierte en una trinidad. O sea, tenemos el principio, el cielo y la tierra. Es decir, principio, cielo y tierra. Debemos entender este cielo y esta tierra. Y bueno, la verdad es que hay que mucho y no es muchas veces de encontrar, ¿vale? No es fácil muchas veces entender. Y mucha gente critica, por ejemplo, el Antiguo Testamento porque parece una visión como un poco infantil, ¿no? Por ejemplo, cuando nos encontramos el concepto de agua sobre el firmamento y agua en el firmamento, ¿vale? Y en ese sentido, por ejemplo, los comentaristas medievales, los comentaristas de la época del Renacimiento y la Nación, como por ejemplo Lutero, en sus comentarios sobre el Génesis, pues admitió que no entendía lo que eso significaba. O sea, pero por suerte para nosotros, la astrología y la alquimia, pues vienen en nuestra ayuda o sea, la astrología nos da herramientas para comprender las escrituras, ¿no? Y la verdad es que si Lutero ya sabía astrología o alquimia, pues digamos que hubiera adoptado una actitud bastante distinta hacia estas ciencias, ¿no? Y resulta que la física moderna pues también nos ayuda. O sea, ampliando esto, que Lutero llega a reconocer que el gen discute la creación de la materia prima y él habla de la materia prima como un lodo, ¿de acuerdo? Como barro, tierra, rodeado por una niebla o una especie de bruma. Bueno, los alquimistas, cuando se referían al principio de la materia prima, pues se referían a lo mismo, como un lodo que está envuelto por una niebla, ¿de acuerdo? O sea, la materia prima de Lutero es como barro que proviene del agua, ¿no? Y Lutero entiende que los términos agua y abismo en lo profundo son sinónimos, ¿no? O sea, el barro del que habla, pues se hace capaz de producir vida por medio de la palabra, ¿vale? Muy bien, la palabra. Luego hablaré un poco más de eso, o sea, un poco más de la palabra, porque la palabra no significa lo mismo para los antiguos que lo que significa para nosotros, ¿vale? O sea, y también posteriormente esa niebla que envuelve el lodo del Génesis, que también se conoce como las aguas, se separa por algo que los antiguos llamaban el firmamento o el cielo. O sea, el acto de separación de la tierra de las aguas se lleva a cabo a través del corte que representa el cielo. Lutero dice que el firmamento es la misma agua o la niebla que se extiende como si fuera una especie de cúpula, ¿vale? Entonces, a nosotros, bueno, a los modernos, ¿vale? Cuando oímos hablar de estas cosas nos parece como que está hablando una mente precientífica, ¿de acuerdo? Buscando significados que están más allá de lo que lo que pasa es que debemos tener en cuenta que los días de Lutero, por ejemplo, la palabra gas aún no se había inventado. O sea, también cuando Moisés escribió Génesis, todos los vapores solo podían expresarse pues a partir de analogías como agua, niebla o aire. Y por eso nosotros cuando estamos hablando hemos estado hablando de los elementos a lo largo de estos días, pues dices, pues la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿no? Pues son elementos que son muy cotidianos y en realidad se refieren a cosas que son bastante más abstractas, ¿de acuerdo? O sea, lo que en realidad Moisés trataba de decirnos eh, escondía una especie de prototipo, ¿no? O sea, un estado de la materia que estaba en un estado gaseoso, caótico, fluido.
¿vale? A partir del agua se produjo el barro o el limo por un proceso de precipitación o de condensación, ¿de acuerdo? Y este lodo se separa de las aguas por debajo del firmamento, que es el firmamento quien separa las aguas. Y entonces aparece la tierra. O sea, cuando nosotros reflexionamos sobre esto, no deberíamos limitarnos a la tierra. O sea, no deberíamos pensar en términos de aguas en el planeta y en la Tierra que aparecen por encima de esa agua. O sea, hay mucho más que está pasando aquí. No es ni más ni menos que la creación, no es menos la creación del cielo que la creación de la tierra. O sea, para la comprensión de Lutero acerca de la creación del cielo y de la tierra, esa creación era una versión oscura y malentendida, pues de la que la física moderna consideraría cierta, ¿no? Porque en realidad la ciencia y la física moderna en términos muy similares, ¿vale? Por ejemplo, cuando la ciencia moderna habla de la creación de las estrellas y después de ellas los planetas, que siguen un proceso a través de los cuales los gases dispersos en el abismo del espacio se unen en estados cada vez más densos que forman los cuerpos celestes, ¿vale? Están definiendo algo que es muy similar a lo que aparece en el Génesis. O sea, yo creo que a Lutero no debían haberlo criticado por no entender de qué trataba el Génesis, ¿no? Porque en aquella época, digamos que el conocimiento se había perdido y Lutero no tenía suficientes herramientas como para poderlo rescatar, porque se había perdido tanto la sabiduría del zodíaco como la aplicación del zodíaco a través de la magia y la alquimia, que era algo que sí poseían los antiguos. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en que es importante recuperar las técnicas antiguas. O sea, lo que pasaba con Lutero es que estaba sometido a unas limitaciones, ¿vale? Como también nosotros. Por eso es tan importante volver al pasado, porque hubo una época en la que teníamos una sabiduría que se perdió en un momento dado, ¿no? O sea, estas limitaciones, las limitaciones que tenía Lutero y que tenían otras, pues llevaban a que ellos no tuvieran un lenguaje conceptual adecuado para expresar los procesos reales que se operan en las estrellas. Sin embargo, si Lutero hubiera estado más abierto a la astrología y a la alquimia, se habría acercado a la verdad, ¿de acuerdo? Pero es que ese acercamiento a la verdad también se dio en aquel tiempo. O sea, hubo gente que profundizó en ese tipo de sabiduría, ¿no? O sea, como por ejemplo Jacob Boehme, el místico alemán. En el siglo XVII, Boehme parece estar escribiendo sobre lo que hoy reconoceríamos como la teoría del Big Bang. O sea, la astrología y la alquimia tomadas juntas le dieron a Jacob Boehme los conceptos para el pensamiento científico, ¿vale? Y no te fue Boehme, también Bonatti en el siglo XIII hablaba de estas cosas, ¿no? Bonatti es un personaje del que vamos a hablar en el curso con posterioridad, ¿vale? Porque nos ha legado unas técnicas que son muy valiosas. Hola, bueno, Luis, sí, pues ya hablamos, ¿de acuerdo? Sí, es las 11, es tarde. Eh, Bonatti es un personaje fascinante y yo he traducido algo de Bonatti y la verdad es que siempre se aprende algo de cualquier traducción que se hace de él. Siempre se descubren cosas importantes, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando del relato del Génesis. Y el relato del Génesis, pues interesa más todos en la medida en que la manera en que expresa la creación del cielo y la tierra, pues nos da una información importante para entender la ciencia, ¿no? O sea, el cielo es el firmamento. ¿Mm? El firmamento es lo que separa las aguas sobre el firmamento de las que están por debajo de él. En el Génesis, Dios pone las estrellas, las luces, en el firmamento a través de los signos y lo hace estaciones por días y por años. O sea, en el fondo lo que hay detrás de eso es la construcción de nuestro calendario y de los ciclos. Porque el acto de creación es el acto de pautar los ciclos, las cosas. O sea, de decir el factor primigenio
en el orden temporal histórico, ¿vale? Entonces, la creación en el Antiguo Testamento llega hasta el sexto día. El sexto día Dios crea al hombre, a la humanidad, diciendo: hagamos a Adán a nuestra imagen, ¿vale? Fijaos que cuando Dios habla de la creación de Adán, lo está haciendo en plural. Dice: hagamos a Dios a nuestra imagen. Porque en realidad Dios no es un yo. Dios es nosotros, Dios es todos, ¿vale? Entonces al final dice: pues así se terminaron los cielos. Y al séptimo día, pues Dios descansó, ¿no? O sea, y si lo queremos ver desde un punto de vista más moderno, pues podemos decir que es una barrera, pero al mismo tiempo el firmamento y el cielo es una transformación, es un factor ¿vale? Ese golpe, ah, María. Vale. Ese firmamento, esa especie de barrera, no tiene que ser como una especie física, ¿vale? Sino como una diferencia de estado. O sea, el cielo es como la separación entre estados diferentes de manifestación de la materia. O sea, las aguas sobre el firmamento pues pueden ver como una especie de materia en estado caótico, o sea, partículas subatómicas. O sea, la materia prima, a partir de la cual son los átomos de los elementos químicos, ¿vale? Es la sopa cuántica de la que habla la física. Los procesos nucleares que ocurren en las estrellas expulsan el viento solar, es decir, las corrientes en estado gaseoso, por ejemplo, hierro, calcio y bueno, todos los elementos y los gases, todos esos son expulsados en esos hornos nucleares hacia el espacio cósmico. Y estos elementos químicos se mezclan, se entraen y luego se van condensando, formando los planetas alrededor de las estrellas. Entonces, nosotros vemos que el cielo es sobre nosotros. Cuando hablamos de los meteoritos caídos en la Tierra, bueno, pues los meteoritos contienen níquel, hierro y otras sustancias que provienen del centro de las estrellas. Además, los científicos también han encontrado pues que lo que parece ser la evidencia de virus, proteínas y formas de protovida vienen del cielo, que vienen del estelar. O sea, ¿de dónde vienen estos trozos de materia? Pues vienen de las estrellas, Big Bang, de los restos de asteroides procedentes de lo que se cree que fue un gran planeta, conocido Petón, ¿de acuerdo? Que había entre Marte y Júpiter, que chocó contra un meteorito y se convirtió en el cinturón de Kuiper, ¿vale? Pero en última instancia, lo que proceden es del interior de las estrellas. O sea, las luces en el firmamento son las luces de las estrellas que se están transformando. O sea, nosotros lo que estamos viendo son rayos nucleares en el cielo cuando estamos viendo las estrellas. Entonces, este sustrato subatómico es acuoso, es fluido y es caótico. Se convierte en átomos de un elemento de otro. Entonces, cuál es el papel de Dios en esto? El papel de Dios en esto, pues es es el de crear una geometría, ¿vale? Es dar regularidad a ese caos. Y es justo cuando el caos se geometriza, adquiere eh, una geometría, cuando ese sustrato subatómico se convierte en átomos. O sea, cuando las partículas subatómicas se unen y forman átomos, lo hacen de acuerdo con ciertos patrones geométricos, que normalmente, curiosamente, son hexagonales, o sea, que tienen la forma de la estructura, tienen la estructura de nuestro zodiaco.
Y en las estrellas esto sucede pues, a través de la fisión nuclear y los procesos de fusión nuclear también. Entonces, en las estrellas del cielo transforman el desorden subatómico y desorganizado en los bloques de construcción de nuestro mundo, al ser organizadas racional y geométricamente en átomos de uno o de otro elemento. Este proceso es un proceso de generación, ¿de acuerdo? Es lo que se ha venido a denominar el acto de regularización que crea este orden en el interior del cual nosotros prosperamos como seres vivos, ¿no? Entonces tenemos una separación entre las aguas de arriba, el firmamento, que es la parte desorganizada, y las aguas por debajo del firmamento, que son los elementos químicos de la tabla periódica, conforman las sustancias de las que están de las que están compuestos, las que estamos compuestos nosotros y todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Entonces, en el firmamento hay una diferencia de estado entre un antes, el caos subatómico, y un después, los vientos solares que transportan los elementos ordenados hacia el universo, efectuado por una transmutación y organización nuclear que ocurre dentro de las estrellas, ¿vale? Entonces, aquí es donde entra el significado de la palabra. O sea, esto es realmente lo que significa la palabra, ¿no? O sea, la palabra de Dios es lo que denominamos el logos. O sea, el logos es una palabra griega cuyo significado en castellano es verbo, palabra, como la palabra cuando se habla. Pero lo que ocurre con la palabra griega logos es que también puede significar una fórmula. Cuando nosotros estamos buscando una fórmula unificadora o cuando los científicos modernos están buscando una fórmula unificadora que unifique todos los principios que rigen el cosmos, ¿vale? Cuando están buscando una fórmula como la buscaba Albert Einstein, que dio a encontrarla en la fórmula famosa E igual a mc al cuadrado, lo que están buscando es una fórmula, lo que están buscando es un logos. Están buscando aquello que da forma, o sea, el principio creador del universo. Que en sí, pues tiene un significado matemático, ¿vale? De medida, ¿vale? O sea, es la unión del tejido subatómico en pautas geométricas por las cuales los átomos pues, vienen a existir, tiene un carácter racional, una fórmula, una proporción, ¿vale? Entonces las estrellas son el lugar en donde se lleva a cabo una actividad lógica, una medición, una comparación, una organización que hace que las cosas que están en estado fluido se vayan formando. O sea, las estrellas son los logotipos trabajando. Entonces, las estrellas están cargadas de energía y la energía es capacidad de trabajo. El viento solar es el espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. Es decir, cuando estamos hablando de las aguas, estamos hablando del caos subatómico, fluido y caótico. Los procesos nucleares producen orden a partir del caos. Entonces, por eso cuando nosotros ahora estamos hablando de los procesos nucleares en el interior del Sol, tenemos la imagen de que el Sol es el corazón de Dios, que está pulsando continuamente y provocando orden a partir del caos. Entonces, la metafísica antigua, ¿vale? Especialmente en la manera en que se expresa, por ejemplo, la cábala judía, colocó esta sabiduría en los cielos. Y esta sabiduría la colocaron en la octava esfera de las estrellas fijas, referidas a lo que hacen las estrellas que son fijas, esto es, las estrellas alrededor de las cuales giran planetas. Ese modelo cosmológico nos lleva a pensar que la ubicación de la sabiduría tiene un radio fijo de cierta longitud desde la Tierra, tal y como ellos lo ven a través del firmamento, ¿no? O sea, lo que trato de explicar es que donde quiera que se encuentre una estrella fija, por muy lejos que esté de nuestro sistema solar, su función es ordenar y expulsar materia en forma de energía radiante y elementos químicos. Eso es lo que nosotros interpretamos por fuego, ¿vale? No se puede conseguir la sabiduría, se puede lograr la sabiduría a través del estudio de las estrellas. O sea, esto se puede hacer estudiando astronomía, pero también se puede hacer estudiando astrología. Y la ventaja que tiene estudiarlo a través de la astrología es que la astrología además
da una conexión entre esos procesos y la vida de todos y cada uno de nosotros. La vida de todos los sucesos que van ocurriendo. O sea, nosotros en la Tierra reconocemos los patrones en las estrellas. Tanto los astrólogos como tanto los místicos como los científicos, porque la sabiduría procede de allí. Y ya los sabios de los tiempos antiguos lo habían descubierto, ¿vale? Entonces, estos patrones son las constelaciones. Y todas las estrellas pues llevan a cabo esos procesos nucleares, pero son esas 12 constelaciones dispuestas a lo largo de la eclíptica, porque son el camino de nuestra estrella, el camino del Sol, que es nuestra fuente inmediata de luz, la que hace que la vida y la materia para nuestro mundo sean creadas, ¿de acuerdo? Y es por eso que nosotros a esas 13 constelaciones entre las cuales que podemos ver, las consideremos de una manera especial. O sea, el Sol es como un dios para nuestro sistema solar y especialmente lo que respecta a su calor, luz, fomentan la vida y la modulan y la regulan, le dan una forma, ¿de acuerdo? Y esa forma tiene que ver con la creación y tiene que ver con la palabra, porque dar forma es mostrar una fórmula o articular una forma, ¿de acuerdo? Y eso es justamente lo que hace el Sol, regular, ¿vale? Y de hecho es el Sol el que nos da la vida, ¿de acuerdo? O sea, el movimiento del Sol a través del zodíaco vivifica la naturaleza de las 12 fases del arquetipo andrógeno que nos representa a nosotros, dando energía a las ideas asociadas a estas 12 divisiones del zodiaco, que tienen que ver con los caracteres que se muestran en nosotros, ¿de acuerdo? Y el movimiento del Sol a través del zodiaco tiene un efecto todavía más poderoso sobre la naturaleza a través de los efectos de las estaciones, ¿de acuerdo? No se puede preguntar signos, o sea, podrían haber sido 11 o 13. O sea, el sentido por el cual hay 12 es porque ese número trata de transmitirnos algo. Los pitagóricos y los platónicos especulaban sobre los números y las formas geométricas. Proclo, por ejemplo, dice en el comentario, ¿no?, en su libro sobre los elementos de Euclides, que el triángulo es el agente principal en la producción de las cosas sublunares. También, por ejemplo, nos dice que los pitagóricos afirman que el triángulo es fuente de generación y de producción de especies entre las cosas que están generadas. Y además nos dice que 4 dioses supervisan los 4 triángulos. 4 dioses que se sitúan en los 4 ángulos del zodiaco. Y cuando estamos hablando de los 4 triángulos, estamos hablando de las 4 cruces, las triplicidades de las que estábamos hablando en estos días anteriores. Y según la filosofía antigua, ¿vale?, hay una sola sustancia en el mundo, una sola energía. Por eso cuando los astrólogos psicológicos hablan de múltiples energías, en el fondo están corrompiendo lo que representa el significado de energía en el sentido tradicional de la astrología tradicional. Para la astrología tradicional solamente hay una energía y muchas maneras de manifestarse, porque esa energía como sustrato es capaz de asumir cualquier forma. De hecho, es que es imposible encontrar materia más acá o más allá de la forma. Tú tienes un bloque de arcilla, aunque te parezca amorfo, tiene una forma. La materia no tiene entidad sin forma, con lo cual la forma es lo que da relevancia y potencia a las cosas, es lo que nos hace que las veamos. Y forma tiene que ver con palabra, porque forma es una fórmula que actúa, y eso es logos, verbo, palabra. Entonces, Dios actúa a través de la forma, creando a partir de la materia las cosas que percibimos. O sea, la forma es una cosa, la forma es lo que le da existencia a la cosa. Y el ser de la cosa se refleja en su forma, en la manera en que se mueve, la función, en la función que actúa y en el modo de operarse. Entonces, los pitagóricos, por ejemplo, vieron la función, las operaciones, la forma y la materia la vieron en los números. Entonces, es la orquestación pitagórica la que crea eso, la que crea la primera manifestación de la imagen de Dios a través de la regularidad de los números.
Y los signos, como las casas, están numeradas del 1 al 12. Ya os lo dije, o sea, los números impares la sucesión del zodiaco se alternan con los números pares. Y según los pitagóricos, los números impares eran masculinos y eran los que daban la forma, mientras que los números pares eran femeninos y eran los que configuraban la materia. Cuando nosotros estamos hablando de signos masculinos, Aries, Géminis, Leo, Libra, o sea, toda la sucesión, ¿vale? Libra, Sagitario, Acuario y luego Aries otra vez, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los signos que dan la forma. Y cuando hablamos de los signos femeninos, estamos hablando de los que aportan la sustancia. Y por eso los que dan la forma son explícitos y los que condensan la forma, les dan materia, son implícitos. Los unos son centrífugos y los otros son centrípetos. Lo mismo que hay movimiento centrífugo y centrípeto en el latido del Sol, pues también se da en la sucesión de las 12 fases diferentes del zodiaco. Igual que, o sea, en el zodiaco, la serie del 1 al 12 es andrógina. O sea, hay 6 signos masculinos, 6 signos femeninos que conforman un único ciclo, que es el ciclo del zodiaco, ¿vale? El 12, al ser un número par, se relaciona con la materia. Y el zodiaco está formado de números y de proporciones. Las proporciones más básicas son las que tienen que ver con los signos que están en sextil, que es de lo que se estaba hablando antes. Cuando estábamos hablando de la serie de los signos por género, estamos hablando de series en sextil, ¿vale? 12, 12 partido por 6. Cuando estamos hablando de los cuadrados o de las cuadraturas, estamos hablando de la relación 12 por 3. Cuando estamos hablando del trígono, estamos hablando de 12 por 4. Y cuando dos signos se oponen, es 12 por 2. ¿De acuerdo? Y estas fracciones nos dan las unidades. El 2, el 4, el 3 y el 6. Y todo eso pues, puede dar una última, o sea, la 12 que viene representada por la conjunción. ¿Vale? Y luego pues tienen surcos. Entonces encontramos que el zodiaco está claramente asociado con la medición, con la razón, con la comparación, con la proporción y con el orden. O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Con la imagen distorsionada que tiene la ciencia cuando habla de que nosotros nos movemos por internet y que aquí no hay ningún tipo de medida, que aquí no hay cálculo y que no nos guiamos por criterios científicos. No solamente no solamente nos guiamos por criterios científicos, sino que las proporciones, las matemáticas y la geometría no las inventó la ciencia, la inventó la astrología. Entonces, bueno, a mí me causa pues mucha frustración muchas veces oír cómo los científicos hablan en términos tan despectivos del tipo de astrología que nosotros hacemos, los astrólogos tradicionales, porque los astrólogos psicológicos hasta cierto punto se pueden meter, ¿vale? Pero luego para nosotros, pues bastante ofensivo para nosotros como que no tienen nuestra ciencia pues una base científica. O sea, nosotros somos la base de la ciencia. Entonces, en ese sentido, estábamos hablando de arquetipo y a lo mejor me gustaría en próximos días continuar hablando de eso, ¿vale? Quería hablaros de estas cosas para que veáis que cuando estamos hablando de logos astrológico, el nombre, como dice Cristina, cuando estamos hablando de logos astrológico, estamos hablando de una noción que tiene mucho peso. No es un nombre elegido al azar, es un nombre que tiene que ver con una voluntad que existe por nuestra parte de dar significado y un contenido a la astrología que sea realmente trascendente. Entonces, bueno, hoy estoy hablando mucho, no sé.
¿Seguís ahí o os habéis dormido? Hola, hola, hola. Bueno, no sé, me he emocionado y me da la sensación de que he perdido un poco la el hilo de toda esta historia. Bueno, es muy tarde. Parece que dejemos. Gracias, Cristina, gracias, porque algunas veces me da la sensación de que cuando me pongo a no me seguiría mucha gente. O sea, pierdo un poco el. Entonces es más fácil. Bueno, me alegro, porque a mí también me es más fácil hablar así muchas veces que otra parte técnica. Bueno, espero que en la grabación que haya hecho Roger esté ahí. Sí, sí, lo sé. Ya sabía hoy que ese sería un problema, el tema de las imágenes y los dibujos, pero es que si me pongo a poner imágenes o dibujos, pues se me va el santo al cielo. O sea, cuando me lanzo, tengo que lanzarme con todo, ¿vale? Tengo que estar consciente de lo que digo. Si empiezo a dibujar, ya, bueno, mi carita, mi carota. Cristina, eres con muy buenos ojos. No, ¿lo dejamos por hoy? Bueno. Roger, una pregunta, ¿qué tal se grabó esto? ¿Tú lo oías entrecortado? Roger, vale, bueno, veamos cómo ha quedado. Veamos cómo ha quedado. Bueno, pues nada, pues os dejo, chicos. Me voy a dormir y mañana tendremos más. Quiero preparar algo práctico, ¿de acuerdo? Porque hemos abundado mucho en teoría y bueno, pues creo que paulatinamente vamos adquiriendo más impulso, más inercia y esta inercia pues nos va a favorecer a todos. Hasta mañana.